Luego de su sorpresa, la princesa se da cuenta de que, si Larriete se convierte en duquesa, eso tal vez la beneficie. Por el hecho de que Blanche es una familia noble, fundadora del imperio y ha producido magos de alto nivel. Piensa que, a pesar de ser casi aniquilada por el duque de Candel, si recibe suficiente apoyo, podrían recuperar su antigua influencia. Y si con ese poder la apoya, cree que incluso si Candel y Blanche se vuelven en contra de la familia imperial, habría muchas maneras de mantenerlos bajo control. Tampoco es como si el poder de la familia imperial fuera débil. Arsán le da una montaña de papeles, y le comenta que esos son los informes que está llevando a cabo Su Alteza, el príncipe heredero, por lo que necesita leerlos. La princesa Erce le pide que aguarde un momento. Y le pregunta qué piensa hacer si es que ella se rehúsa. Arsán le contesta que sabe que eso no es una opción. Él se deja escapar una risa, y lo halaga diciendo que habla bien, para alguien que ni siquiera es capaz de proponerle matrimonio a su amante. Arsán lo admite, y le comenta que es por eso que tienen que elegir el lugar de la propuesta. Erce, indignada, le pregunta si acaso aún no lo ha decidido. Le cuestiona si por lo menos ha comprado el anillo, le pide que se lo muestre, al menos en el catálogo. Arsán le dice que ya lo ha elegido y se lo enseña. Erce, al ver el anillo, le dice que es horrible. Al mismo tiempo, en uno de los pueblos arrasados por la guerra, Melissa reflexiona que no quería ir hasta allí porque le trae recuerdos del pasado. En el fondo, se preguntaba si entonces la señorita Blanche eligió esos suministros de ayuda. Piensa que es como era de esperar de alguien que ha sido criada con delicadeza, no sabe que, más que esa ayuda, lo que la gente necesita en esos momentos es comida para llenar su estómago. También reflexiona que hacer que las personas sanas construyan su propia casa y que además cuiden a los enfermos a cambio de un salario es ridículo. Esas personas están al borde de morir de hambre, por lo que no entiende cómo se supone que eso los vaya a ayudar. Justo entonces, logró escuchar a unos jóvenes que se preguntaban si de verdad les iban a pagar, si es que trabajaban. Uno expresa que desea reconstruir su casa, el otro le comenta que él sabe cómo construir muebles, y otra persona se ofrece a bañar a los niños. Aún así, Melissa está convencida de que pronto la señorita Blanche se dará cuenta de que todo eso fue una pérdida de dinero. En la noche, en el ducado de Candel, Alstein le estaba informando al duque que la señorita Larriete ideó ese sistema. Arsán observa asombrado los informes, y Alstein le pregunta si no cree que es impresionante. Le cuenta que ella dijo que ese era el tipo de apoyo que siempre quiso que se brindara en el territorio de Blanche. Y mientras estaba lejos de Candel, experimentó en persona lo que se necesitaba y por eso refinó sus planes. Ahora que esa ayuda se está llevando a cabo bajo el nombre de Candel, Larriete expresó que estaba feliz de finalmente poder hacer todo lo que quería. Arsán se da cuenta de que el apoyo que Larriete está brindando en nombre de Candel y el método que mencionó antes están relacionados. Ella mencionó que los magos podían curar, aunque no tan bien como los sacerdotes. Le sugirió que seleccionara algunos magos de la corte imperial para enviar, y por su parte, verificaría si en la familia Blanche había magos disponibles para apoyar. Arsán piensa que, en ese momento, se necesitan grandes cantidades de suministros, pero está seguro de que, a largo plazo, el sistema que propuso Blanche crecerá por sí mismo. Sin embargo, cree que probablemente el príncipe heredero y el emperador no estén a favor de ese método, ya que es demasiado inconveniente para ellos, y que será demasiado complicado convencerlos. Por otro lado, la princesa lo recibió con buen agrado. Le pareció buena la idea que dio Larriete de pagar a la gente por su trabajo y motivar a los nobles a ayudar. Al pensar en las cualidades de Larriete, Arsán llega a la conclusión de que ella necesita convertirse en duquesa. Por ese motivo se dirigió apresuradamente a la habitación de Larriete, y le dijo, muy serio, que ella debe recibir su título de duquesa. Nuestra protagonista, sorprendida, le pregunta de qué está hablando. Arsán le cuenta que ha encontrado una manera para que no tenga que renunciar a su título incluso después de casarse. Aunque tomará un poco de tiempo. Es por eso que, por ahora, ella se tiene que convertir en la duquesa de Blanche. Larriete se muestra confundida, no sabe por qué de repente le está pidiendo eso. Arsán está seguro de que Larriete como duquesa será impresionante. Pero no puede dejar de preocuparse al pensar que, tal vez, habrá hombres que quieran estar con ella cuando se convierta en duquesa. Se pregunta qué hará si algún día deja de ser suficiente para ella. Aunque, por supuesto, no tiene ninguna intención de dejarla ir. Pero, si llega a estar infeliz por su causa,
entonces se pregunta qué debería hacer. Larriete, al ver el rostro de Arsán pasando por diferentes emociones, le pregunta en qué está pensando. Arsán, intentando esquivar su mirada, le responde que no es nada. Larriete le señala que tiene cara como si estuviera teniendo malos pensamientos. Le advierte que a los mentirosos se les castiga con un beso, y le da un tierno beso en la mejilla. Arsán intenta detenerla diciéndole que espere un momento, pero Larriete, mientras se abalanza hacia él, le dice que no hay esperas para los mentirosos. Ambos terminan en el suelo. Larriete lo besa apasionadamente hasta dejarlo sin aliento. Le pide que, sea lo que sea que le preocupe, deje de pensar en ello. Porque le asegura que eso es algo que nunca sucederá. Además, pueden superarlo juntos, justo como lo han hecho hasta ahora. Sí, eso haré, mi querida Larriete, es lo que respondió Arsán, para después continuar con su apasionado encuentro. Los días pasaron, y llegó ese día. El día en que Larriete se convertirá en la duquesa de Blanche. En el ducado de Blanche, el tío de Larriete declara que, en lugar de su majestad el emperador, él, como jefe temporal de la familia Blanche, le concede el título de duquesa a Larriete Blanche. Nuestra protagonista, al recibir su título, se da cuenta de que, finalmente, se ha convertido en duquesa. El tío Ben, luego del nombramiento, le pide a Larriete que por favor envíe su gratitud al duque de Candel, ya que gracias a él pudo obtener la justificación para que ella pudiese recibir el título. Nuestra protagonista cruza la mirada con Arsán y le promete a su tío que lo hará. Ben le pide, por último, que visite a su madre alguna vez, cuando se sienta lista. A lo que nuestra protagonista le responde que lo hará. Los días pasaron, y por los círculos sociales los rumores de que la señorita Larriete se ha convertido en la cabeza de la familia Blanche no se dejaron esperar. Entre los nobles de la sociedad, se comentaba que no había manera de que el duque de Candel renunciara a su título para convertirse en el yerno de la familia Blanche. Y, por otro lado, también se decía que, como ella acababa de recibir su título, no habría manera de que quisiera renunciar, solo para casarse. Por lo que se llegó a la conclusión de que ellos debieron de haber roto su compromiso. Esos rumores llegaron a los oídos de Yeria, la cual, emocionada, se preguntaba si ellos de verdad rompieron su compromiso. Esos dos, quienes se atrevieron a humillarla de esa manera. Aunque ahora que lo piensa, eso significa que el puesto al lado de Arsán está libre. Cree que si ella ocupa esa posición, podrá obtener su venganza contra Larriete Blanche. Y también podrá finalmente mejorar su propia vida. Reflexiona que, después de recorrer la alta sociedad, se ha dado cuenta de algo. No hay ningún hombre tan apuesto como el duque de Candel. Además, vio cómo trataba a esa tonta de Larriete, así que está segura de que también la tratará bien a ella. Llega a la conclusión de que tiene que lograr seducirlo y hacerlo suyo. Con solo imaginarse a Arsán completamente enamorado de ella, se emociona, captando las miradas de los nobles. Mientras se retiraba de esa reunión social, se preguntaba a dónde solía ir el duque de Candel esos días. Mientras tanto, en un carruaje, nuestra protagonista reflexiona que, después de haberse convertido en duquesa, ha estado extremadamente ocupada. Va y viene entre la mansión de Cande y la mansión de Blanche por el trabajo. Incluso Arsán también parece ocupado, como si hubiera asumido más responsabilidades. Al llegar a la mansión de Candel, Arsán le da la bienvenida a la duquesa de Blanche, Larriete. Mientras la ayuda a bajar de carruaje, le comenta que ha escuchado que estuvo viajando a otras regiones. Nuestra protagonista le responde que se trataba de los problemas territoriales de Blanche, y le cuenta que su tío accedió a ayudarla. Arsán se pone visiblemente nervioso, captando la atención de Larriete. Tímidamente, Arsán le comenta que él también puede ayudar. Larriete se ríe de su timidez, y le responde que para ella sería un gran favor. Ya se siente agradecida por toda la ayuda que recibió de él para recibir su título. Le cuenta que lo primero que necesita es una gran cantidad de dinero, a lo que Arsán le pregunta cuánto necesita. Nuestra protagonista, entre risas, le dice que si quiere darle dinero, lo aceptará, ya que no se pueden rechazar cosas así. Mientras sujeta el rostro de Arsán, le pregunta si está muy cansado, puesto que no tiene un buen semblante. Arsán le contesta que es sobre el asunto del templo del que hablaron antes. Le cuenta que, basándose en la sugerencia de Larriete, refinó el enfoque, y ahora Su Alteza, la princesa, está supervisando el proceso. Aunque hay una gran oposición por parte del templo y de la familia imperial, al pueblo parece gustarle.
La Riete, sorprendida, pregunta si eso es verdad. Y le cuestiona cómo está la princesa Erse. A lo que Arsán se pone nervioso, y le cuestiona por qué la pregunta. Nuestra protagonista le pregunta si le está ocultando algo. Arsán le responde que es un secreto. La Riete le comenta que cree que la princesa está haciendo un buen trabajo y está segura de que le irá bien. Pudiendo ver a través de Arsán, le pregunta si, entonces, está tan ocupado trabajando con la princesa Erse. Arsán rápidamente le aclara que no tiene ninguna relación con la princesa, por lo que no tiene que preocuparse. La Riete, mientras le da de comer, le comenta que no está preocupada y que confía tanto en él como en Erse. Arsán se desanimó un poco porque esperaba que, aunque sea, sintiera un poquito de celos. Minutos después, mientras estaban dando un baño, Arsán se preguntaba cuándo debería decirle a la Riete sobre hacer un viaje. Sabe que ella está muy ocupada y él también, así que simplemente no encuentra el tiempo. Posteriormente, mientras estaba peinando el cabello de la Riete, se preguntaba cómo se suponía que le debía proponer matrimonio. En ese momento, la Riete le cuenta a Arsán que su tío quiere que visite a su madre. Arsán se muestra preocupado. La Riete le aclara que le dijo que lo haga cuando se sintiera lista. Le comenta que cuando escuchó eso, sus sentimientos realmente fueron confusos. Y le confiesa que no se acostumbraba a la mansión de Candel, dado que él siempre estaba muy ocupado, y no podía evitar sentir que ese no era su lugar. Pero ahora no lo siente de esa manera. Por el hecho de que Anne está allí con ella, Alstein la cuida. Incluso si Arsán está ocupado, siempre intenta tener tiempo para hablar con ella, y ahora, también es la duquesa de Blanche. Por eso ha estado pensando mucho sobre si puede enfrentar a su madre, si será capaz de soportarlo, si podrá evitar derrumbarse y, sobre todo, si seguirá siendo ella misma. Arsán intenta darle su opinión, pero la Riete lo interrumpe informando que ella piensa que ya está lista. Mientras él esté a su lado, mientras se quede con ella, cree que estará bien. Le pregunta si puede ayudarla, ya que es el único que puede hacerlo. Arsán le responde que estará encantado de acompañarla y de ayudarla. Luego de eso se besan y se dejan llevar por el placer. Días más tarde, la Riete cumplió su promesa y regresó al ducado Blanche para visitar a su madre. Al llegar, el tío Ben le da la bienvenida. Arsán, cuando ayudó a la Riete a bajar del carruaje, se dio cuenta de que estaba nerviosa por el temblor de su mano. La Riete lo primero que hace es preguntar por dónde se encuentra su madre. El tío Ben le comenta a la Riete que, aunque él le dijo que sería bueno para ella visitar a su madre, no hay problema si quiere detenerse, incluso ahora. Le aclara que solo está preocupado de que salga lastimada. La Riete lo tranquiliza respondiendo que estará bien, ya que fue hasta allí con el corazón firme. El tío Ben le dice que entonces sería mejor que entre y le abre las puertas. Arsán, preocupado, la detiene y le menciona que desea ir con ella. Pero la Riete le pide que no se preocupe, asegurando que el simple hecho de que él esté en el mismo espacio que ella le da mucha fuerza. Le advierte que, si vuelve llorando, tiene que hacer su mejor esfuerzo para consolarla. A Arsán no le quedó otra opción más que hacerle caso y esperar pacientemente. Minutos después, nuestra protagonista entra en la habitación donde se está quedando su madre. Al llamar a su madre, quien yacía en el suelo llorando, ésta se emociona, pero la confunde con su hijo Rohan, no la reconoce como la Riete. La madre de la Riete le cuestiona si ella es Rohan, y si fue hasta allí porque estaba preocupado por su madre. Expresó que sabía que su hijo era bueno. Llama a su esposo para que fuera a ver que el hijo de ambos había regresado. Mientras abrazaba a la Riete pensando que es Rohan, le dijo que nunca dudó ni por un segundo, aunque todos le decían tonterías sobre que había muerto. La Riete, con lágrimas en sus ojos, le pregunta a su madre qué hay de su hija, y si acaso no quiere verla. La madre de la Riete le grita que su hija es una persona que abandonó a su familia. Le cuestiona entonces por qué se preocuparía por ella, si siempre ha sido así de egoísta. Le señala que la Riete se comporta como si fuera la única que ha sacrificado algo, como si fuera la única que ha sufrido o ha sido tratada injustamente. Asegura que no se preocupa por ella en absoluto y nunca lo hará. Su única preocupación siempre será Rohan. Nuestra protagonista, después de escucharla, deja escapar todo su dolor y sufrimiento, y llora en los brazos de su madre, aunque su madre no supiera que es su hija. Arsán, que se encontraba recorriendo la mansión Blanche, reflexiona que cuanto más recorre esa mansión, más lo siente. Una fuerte hostilidad y malicia dirigida a una sola persona.
Es una situación que conoce muy bien, ya que él también lo ha experimentado. Una desesperación insoportable, el dolor de no tener manera de arreglarlo, y la ira que se siente al pensar que todo es culpa de uno mismo. Ahora sabe que Larriete sufrió lo mismo. De repente escucha unos ruidos y corre rápido en esa dirección. Al entrar en la habitación, Larriete, cabizbaja, le cuenta que, por primera vez, su madre la miró con los ojos de una madre que ama a su hijo. Como era la primera vez, supone que nunca la amó ni una sola vez antes. Le comenta que era algo que deseaba con tanta desesperación, pero ella, su madre, la confundió con Rohan y también le dijo que no se preocupaba en absoluto por Larriete. Le asegura que nunca recibir el amor con el que todos los demás crecen, es demasiado triste y doloroso. Ella ya lo sabía, pero aún así le sigue doliendo demasiado. Le comenta que no nació en esa familia porque quería, ni siquiera tuvo la opción de elegir. Arslan la escuchó en silencio, y al final, le sugirió que no sufra más por una familia que no pudo elegir. Le pide que, por favor, lo elija a él. Que le permita mostrarle cuánto amor y felicidad le puede dar la familia que ella misma elija. Mientras se arrodilla y le entrega un anillo, ruega que, por favor, le dé la oportunidad y se case con él. Pero Larriete de repente empieza a llorar. Arslan, preocupado, se disculpa porque quería proponerle matrimonio apropiadamente, pero terminó haciéndolo de esa manera. Le comenta que sabe que debe estar decepcionada. Larriete lo interrumpe y le dice que acepta. Luego le pide que coloque el anillo, a lo que Arslan, con una sonrisa, accede. Una vez que tiene el anillo puesto, Larriete lo observa con felicidad y añoranza. Se abalanza para abrazar a Arslan y le expresa que está realmente feliz. Arslan le pide que espere un momento y que tenga cuidado porque es peligroso. Nuestra protagonista no puede contener más su felicidad y termina besando a Arslan. Le pide que, por favor, se quede a dormir esa noche. El tío de Larriete les dijo que, por supuesto, Arslan podía quedarse a dormir, y les avisó que prepararía una habitación de inmediato. Larriete aprovecha ese momento para contarle a su tío que le han propuesto matrimonio. El tío Ben se emociona y felicita a ambos por la maravillosa noticia. Arslan, sonrojado, le comenta que la boda será cuando la ley se modifique más adelante. El tío Ben expresa que desea que eso suceda lo más pronto posible. En la noche, nuestra protagonista, mientras se recuesta en la cama, le comenta a Arslan que ese día fue el mejor de todos. Arslan, aún preocupado por lo ocurrido ese día, le pregunta si se encuentra bien. Nuestra protagonista le cuestiona si está preguntando por lo ocurrido con su madre, y le cuenta que ha tomado la decisión de enviarla a un hospital. Mientras se aferra a Arslan, le asegura que, después de la reunión que tuvo ese día con ella, ha cerrado por completo ese capítulo. Ya no siente ningún apego persistente hacia ella. Le dice que todo fue gracias a que Arslan estuvo con ella, que pudo cortar lazos. Arslan le confiesa sinceramente que, hasta antes de proponerle matrimonio, continuaba muy inseguro. Nuestra protagonista, preocupada, le pregunta por qué. Arslan le contesta que no tiene confianza en sí mismo. Por el hecho de que dicen que los hijos son el reflejo de sus padres. Le dice que le asusta que los rasgos horribles de sus padres se reflejen en él y terminen lastimándola. Larriete, afligida, le pide que le diga qué significa eso. Arslan le cuenta que eso pasó hace unos 20 años. Hace 20 años, en el ducado de Candel. Arslan corría por los pasillos mientras pensaba que, últimamente, su madre ha estado sin energía. Creía que, como a ella le gustaban los pequeños animalitos peludos, si veía ese conejito, se animaría. Es por eso que, emocionado, cuando llegó a la habitación de su madre, le comentó que había atrapado un conejo para ella. Su madre, sombría, le mencionó que una vez el duque le había regalado un conejo. Arslan le preguntó si entonces a su padre también le gustaban los conejos. Con una sonrisa brillante exclamó que la familia Candel amaba los conejos entonces. Pero en ese momento, la madre de Arslan agarró el conejo y lo lanzó, matándolo en el acto. Arslan quedó completamente conmocionado. Hasta que la madre de Arslan lo agarró del cuello. Le reprochaba cómo pudo hacerle eso a ella. A Arslan solo le salían lágrimas de sus ojos, no entendía lo que estaba pasando ni por qué su madre reaccionaba de esa manera. En ese momento, afortunadamente, llegó Alstein y detuvo a la señora. Le pidió que se calmara y le recordó que ese era el joven maestro.
Sin embargo, la madre de Arsán solo veía al duque, su esposo, en el rostro de su hijo, y seguía cuestionándole cómo pudo hacerle eso a ella, ya que le había dicho que solo la tenía a ella. Lo insultó diciéndole que era un desvergonzado y un asqueroso. En ese momento, Arsán no entendía que su padre estaba teniendo un romance fuera del matrimonio, y que su madre estaba redirigiendo toda su ira hacia él. Más adelante, su padre le dijo a Arsán que mujeres como esa, refiriéndose a la madre de Arsán, son la razón por la que los hombres se desvían, y su madre ni siquiera es capaz de reconocer su propio error. Le dijo que la madre de Arsán estaba enojada porque él, su padre, cometió un pequeño error, pero le prometió que pronto le pediría disculpas, así todo se calmaría en poco tiempo. Arsán, emocionado, le respondió que entendía. En el fondo pensó que su familia volvería a ser feliz de nuevo si su padre se disculpaba. También que su madre se sentiría mejor y volvería a amarlo. Sin embargo, nada salió como Arsán quería. Su madre no solamente no aceptó las disculpas del padre de Arsán, sino que lo mató a sangre fría mientras exclamaba que hubiera sido mejor que no se hubiera disculpado. Arsán, sin buscarlo, fue testigo de todo. Con temor, llamó a su madre. Su madre dirigió su mirada hacia Arsán y exclamó que era cierto, él también estaba en ese lugar. Luego de eso, alzó su daga contra su propio hijo e intentó atacarlo. Pero por fortuna, Alstein llegó a tiempo de nuevo y logró impedir que lastimara al pequeño Arsán. Alstein, al observar la escena enfrente de sus ojos, le cuestionó a la señora qué demonios está haciendo y la empujó lejos. La mujer, completamente fuera de sí, miró fríamente al pequeño Arsán y le dijo que él también debería estar muerto. Mientras se clavaba la daga en su propio pecho, expresó que ese asqueroso rostro debería pudrirse hasta descomponerse. Luego de eso, pereció delante de su hijo. Arsán, desolado, llamaba con todas sus fuerzas a su madre. Al entrar en contacto con la sangre de esa mujer, la maldición empezó a manifestarse en el pequeño. Para Arsán, lo más doloroso fue que su madre le guardara rencor hasta el final, que el dolor de esa maldición. Alstein permaneció al lado de su joven maestro, intentando consolar ese pobre corazón roto. Arsán le cuenta al ariete que es por eso que tiene miedo. No está seguro de poder ser un buen padre y un buen esposo. Nuestra protagonista lo abraza y le dice que debió haber sido difícil para él, pero logró superarlo bien. Ha pasado por mucho y ha trabajado duro para salir adelante. Le comenta que ella cree que los padres realmente son una gran influencia para cualquiera. Aunque él y ella han vivido sufriendo bajo las sombras de los padres que les tocaron. Pero al final, se encontraron, y ahora pueden amarse el uno al otro. Por eso, mientras seca las lágrimas de Arsán, le pide que se liberen de esas sombras mutuamente. Arsán respondió dándole un fuerte abrazo y aferrándose a ella más que nunca. Larriete le advierte que en el futuro también habrá muchas sombras delante de ellos, pero le asegura que estarán bien. Porque ahora son una familia, porque son la familia que ellos mismos pudieron escoger por su propia cuenta. Le asegura que, sin dudas, serán felices. Le pregunta si no lo cree de esa manera él también. Arsán, feliz, le responde que sí, así será. Definitivamente serán felices. La noche se convirtió en testigo silencioso del profundo amor entre Arsán y Larriete. Ambos se entregaron por completo a la confirmación de su amor mutuo, viviendo un encuentro donde la pasión los consumió. Unos días después, los pueblos que fueron arrasados por la guerra están poco a poco recuperando su normalidad, gracias a las medidas sugeridas por Larriete y al hecho de que usaron magos en vez de sacerdotes para curar a los enfermos. Melissa logra escuchar a unos ciudadanos hablando entre ellos. Uno de ellos le decía al otro que los magos enviados por la princesa del imperio ayudaron bastante. El otro hombre mencionaba sobre el apoyo que dio la familia Blanche. Indignados comentaron que, en cambio, en el templo habían dicho que si no le daban dinero, no enviarían sacerdotes. No podían creer que el templo pudiera hacer eso y quedó en claro que estaban obsesionados por el dinero. Uno de ellos comenta que pensaba que la familia Blanche estaba en ruina, pero viendo lo que hicieron, parece que no es el caso. Otro agrega que parecían más una familia egoísta, pero tal vez no sean de esa manera. En ese momento, un joven se acercó anunciando que la princesa envió más suministros y que debían hacer fila para recogerlos. Melissa no tiene más opción que admitirlo. Piensa que la señorita Larriete Blanche fue muy inteligente. No se sometió al templo y presentó una alternativa. Gracias a eso,
mantuvo al templo bajo control y cambió la opinión de la gente sobre él. Además de eso, hizo que la gente conociera a la familia Blanche, mientras maximizaba la participación política de la princesa. Reflexiona que el pueblo parecía irrecuperable debido a los daños de la guerra, pero una vez que el dinero comenzó a fluir, los comerciantes también empezaron a reunirse, y ahora el pueblo tiene esperanza. Llega a la conclusión de que la señorita Blanche tiene toda la capacidad para ser la duquesa de Candel. De hecho, considera que hasta debería rogarle a su señor que se casara con Larriete. No puede creer cómo pudo estar tan equivocada con relación a Larriete. Mientras tanto, en el Palacio Imperial. En una reunión con los ministros, la princesa expresa que deben seguir expandiendo el apoyo, y también deberían permitir que las mujeres mantengan sus títulos incluso después del matrimonio. Uno de los nobles exclama que no quiere seguir llenando los bolsillos del templo. Otro expresa que, como Astar ya tuvo éxito promocionando el negocio de los ladrillos, ellos también deberían unirse. La princesa Erce comenta que, en ese caso, lo considerará como que lo aprobaron y procederá con ello. Así fue como se aprobó a toda prisa la ley de herencia de títulos para mujeres casadas. El príncipe heredero se sintió apuñalado por la espalda por el duque de Candel, pero sabe que no había nada que pudiera hacer. Todo eso sucedió en el transcurso de una semana, la propuesta para la reforma política, las leyes matrimoniales, entre otras. Como la princesa se encargó de los asuntos políticos y matrimoniales, es que Arzán pudo estar tranquilo, disfrutando de su viaje. Si quieren la continuación de esta historia, recuerden suscribirse, darle a la campanita, y darle un like, para saber que apoyan esta historia.